Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar sobre la solución de recobro ICIRE. Yo soy Luigi Nazzaro, el director comercial de ICIRE, y junto con mis compañeros Natalie Gianese, directora del Departamento de Estudios de Informa, y Enrique Zarza, CEO de ICIRED, os daremos una visión de cómo están pagando las empresas actualmente y cómo gestionar los impagos de una forma sencilla. Para garantizar la calidad del sonido, hemos desactivado el micrófono de los participantes. De todos modos, el chat permanecerá activo durante todo el webinar para que podáis trasladarnos vuestras dudas que responderemos al final del mismo. Os informamos también que este webinar será grabado íntegramente y recibiréis en vuestra dirección de correo electrónico el enlace al mismo en los próximos días. En cualquier caso, si tenéis alguna duda o necesitáis contactar con nosotros, podéis hacerlo directamente llamando al 902-176-076 o enviando un mail a clientes@informa.es, haciendo referencia a este webinar sobre la solución de recobro ICIRED. Sin más, doy paso a Natalie, que va a hacer una breve introducción a la situación actual del comportamiento de pago en España. Hola, buenos días. Pues sí, voy a compartir con vosotros información de pagos de las empresas españolas y europeas que nos permitirán ver los efectos que la crisis tiene sobre los pagos. Luigi, si puedes pasar la presentación. Para analizar el comportamiento de pagos de las empresas españolas, usamos la información de la base de datos Dentred, que compara los retrasos de pagos frente a las condiciones pactadas de 1,6 millones de experiencias de pago en España, que corresponden a 400.000 empresas. Gracias a esta información podemos estudiar los pagos desde 2010, como se puede ver en este gráfico. Aunque existía una tendencia alcista desde el 2017, podemos ver que el aumento de los plazos de pago se ha acelerado desde el inicio de la pandemia. Ahora, el retraso medio de pago se sitúa en 15,6 días, es decir, que las cifras más altas desde hace 5 años, y que representa un aumento de 1,12 días desde marzo. Voy a comentar este gráfico ya que nos muestra la evolución de los retrasos medios de pago en España desde el 2010, que realizamos gracias a los datos de Dentred, como lo comentaba antes. Como podemos ver que en 2017 hemos llegado al mínimo con 11 días de retraso. Desde entonces, efectivamente, estábamos aumentando. Se podía ver un aumento del retraso medio de pago, pero este incremento, digamos, se ha acelerado durante la crisis. Actualmente, en noviembre, pues finales de noviembre, el retraso medio de pago era de 15,6 días, es decir, la cifra más alta desde hace 5 años y que representa un aumento de más de un día desde marzo. ¿Puedes cambiar de página, María? Pues aquí podemos ver por autonomía las situaciones en noviembre. Hay 3 comunidades que tienen retraso medio de pago superiores a 25 días, que son Ceuta, Melilla y sobre todo pues, Canarias, que tiene más peso económico. También podemos mencionar a Madrid, que tiene casi 19 días de retraso de pago, y Andalucía también con casi 18 días. Por el contrario, pues hay comunidades autónomas como Navarra, País Vasco, Aragón o Asturias que tienen retraso de pago que son inferior a 11 días. Desde marzo podemos apreciar la evolución. La mayoría de las comunidades sufren aumentos de los plazos de pago, pero sobre todo, bueno, aparte de Melilla, pero que no es tan representativo, pues podemos mencionar a Canarias con casi 3 días de retraso de aumento, y de Baleares también con 2,7 días de aumento. María, podemos pasar a la otra página siguiente,
Ahora, por sectores, eso es. Por sectores, pues podemos ver que este mes de noviembre Hostelería tiene retraso de pago el más amplio, con más de 30 días y que supera incluso la administración. Y que podemos pasar a la siguiente página. Que muestra datos europeos donde, como podéis ver, la mayoría de los países han sufrido aumento de los retrasos de pagos. En particular podemos mencionar a Irlanda, a Francia también comenta más de 2 días y luego pues a Reino Unido que aumenta en 1,5 días. La media europea en su conjunto pues aumenta de más de un día. Vale, perfecto. No, es que había un momento en el que no sé, ahora se vuelve a ver. Gracias. Vale, pues con esto pues, básicamente son los datos que os quería comentar. Y ahora paso la palabra a Enrique Zarzal, CEO de ICIRED. Hola, buenos días. Yo voy a presentar hoy ICIRED, que es un proyecto, una plataforma de recobro online, que a la vez gestiona nuestro propio fichero de morosidad. ICIRED significa información compartida sobre impagos en red, y lo que pretendimos en el momento de crear el proyecto fue revolucionar el concepto de fichero de morosidad tradicional que existía en España, ¿no? Sabéis que en España tradicionalmente el sistema financiero y bancario español se ha protegido de los impagos con un mecanismo que son los ficheros de morosidad. Hay había tres grandes ficheros de morosidad en España. Eran el ANNEF, famosísimo, el RAI, el Registro de Aceptaciones Impagadas, que recogía letras de cambio, cheques y pagarés, y el fichero Badescux, ¿no?, que lo gestiona la empresa Experian. El concepto jurídico, yo como abogado con 22 años de ejercicio, después de haber hecho cerca de 3.000 procedimientos judiciales, cientos de ellos de recobro por toda España, y yo me di cuenta hace 5 años que la solución judicial no pone freno a los impagos, y además recuperar los impagos no simplemente interponiendo una demanda judicial, luego se cobra un cobro efectivo, y además se dilata mucho en el tiempo, ¿no? Es decir, 4 o 5 años, recursos, apelaciones, tienes que ir a una fase de ejecución. Entonces mi planteamiento fue, oye, si el sistema financiero se protege de los impagos con un fichero de morosidad, ¿por qué los empresarios y los autónomos no podemos crear nuestro propio fichero? ¿Y por qué no podemos defendernos con los mismos instrumentos y con las mismas herramientas que lo están haciendo las grandes multinacionales y el sistema financiero? Y creamos ICIRED, que significa Información Compartida sobre Impagos en Red, y el planteamiento fue crear un fichero accesible a todo tipo de empresas, autónomos, personas físicas. En ICIRED se puede reclamar desde un impago de una pensión de alimentos, se puede reclamar un impago de un alquiler, se puede reclamar un impago de un proveedor, se puede reclamar cualquier tipo de deuda líquida, vencida y exigible con menos superior a 50 euros, ¿vale? En el fichero se pueden incluir tanto a personas jurídicas como a personas físicas, y los requisitos son distintos en función de si la deuda de una persona física podemos incluirlas con hasta 5 años de antigüedad, y si las deudas son de personas jurídicas podemos incluirlas por plazo ilimitado, aunque estamos limitando ahora mismo las reclamaciones a unos 10 años, que ya consideramos que es suficiente. El proyecto lo lanzamos inicialmente como una startup. A partir del éxito que logramos, rápidamente entró a confeccionarnos un software muchísimo más seguro la multinacional Everest, que es de la Telefónica de Japón, es una filial de la Telefónica de Japón, y posteriormente se incorporó como socio Informa, que ya sabéis que es la empresa de información mercantil más grande de España, con un 65% de la cuota de mercado y con diferencia la principal empresa de información mercantil de España. Ahora, recientemente se ha incorporado al proyecto, después de que este verano se hayan disputado ahí quién se quedaba los datos de ICIRED, si Equifax o Experian. La multinacional más grande del mundo, Experian, se ha quedado con la distribución de los datos del fichero de las personas físicas. Informa, gestiona los datos de las personas jurídicas y Experian los datos de las personas físicas. Informa, para que os hagáis una idea, la finalidad del proyecto es
puedes reclamar un impago desde tu casa, desde tu oficina, lo gestionas a través de la plataforma ICIRED. Nosotros nos encargamos de hacer la reclamación del impago por ti o por la empresa que tú representes y la información llega, en el caso de deudas personas jurídicas, a Informa, que tiene unas 40 millones de consultas a sus fichas de empresa y además afecta el scoring, ¿vale? A los criterios de scoring y rating de esas empresas les afecta tener un impago reclamado en ICIRED. O si es una deuda de persona física, esa información va a llegar a Experian, que la distribuye, para que os hagáis una idea, a unas 25.000 entidades, oficinas bancarias, empresas financieras de toda España. Y aparte de eso, luego están las consultas directas que recibimos los que están directamente adscritos como usuarios de ICIRED, que ya tenemos más de 1 millón de visitas también, ¿no? Entonces, al final, la finalidad, lo que pretendíamos con todo esto, es dar transparencia a esa parte del iceberg que estáis viendo ahí de los impagos privados. Es decir, los ficheros de morosidad tradicionales estaban recopilando solamente información de impagos financieros. Y con ICIRED nosotros lo que pretendimos fue llegar a esta parte de abajo del iceberg, del iceberg, y llegar a todo ese tipo de información que es muy relevante, porque tenéis en cuenta que un impago privado puede ser el anticipo de un impago financiero. Es decir, si tú sabes que ya hay un cliente tuyo que está dejando de pagarle la nómina a los empleados o que está dejando de pagar el alquiler o que tiene problemas con proveedores, ya sabes que estás anticipando, puedes anticipar el nivel de riesgo que tienes con ese cliente y tomar decisiones mucho más acertadas. La finalidad de ICIRED era precisamente esa, sacar a la luz ese mercado de deuda privada que era desconocida. Para ello hicimos una alianza estratégica con el Consejo General de la Abogacía Española y creamos un acuerdo por el cual nosotros le dábamos nuestra tecnología al Consejo General de la Abogacía Española y ellos la hacían accesible a 140.000 abogados en España para que todo tipo de reclamaciones de impago que ellos tengan abiertas, inicialmente con sentencia firme, pero ahora en los próximos meses se va a abrir también a demandas judiciales o reclamaciones judiciales, toda esa información pudiera llegar al registro de impagados judiciales y de ahí estar conectada con ICIRED y del mismo modo con el sistema financiero a través de Informa y a través de Experian, como he manifestado anteriormente. La finalidad de todo esto, ¿cuál es? ¿Cuál es el concepto revolucionario del negocio? Nosotros, el negocio está en que nuestros clientes recuperen su impago. Nuestra última finalidad es que vosotros cobréis y minoricéis los riesgos de impago. Para eso servimos una información que a día de hoy es exclusiva, no la tiene nadie, porque no existe nada parecido a ICIRED en ningún país del mundo. Es decir, esto es un proyecto pionero que ha nacido en España con tecnología española, know-how español y un proyecto desarrollado inicialmente aquí, que ahora ya no lo están requiriendo en otros países, pero inicialmente solamente en España, y es la información de deudas del mercado privado. Pero el valor revolucionario que tiene ICIRED es precisamente es que es un fichero abierto a todo el mundo. ¿Qué significa esto para que entendáis la diferencia con los ficheros de morosidad tradicionales financieros? El acceso al NEF o el acceso al fichero Badecux o al RAI estaba muy limitado en España. Estaban muy limitados las empresas que podían hacer la aportación de datos y estaban muy limitadas las empresas que podían consultar el fichero al cual se accede consultando, pagando muchas veces, ¿no? Nuestro fichero de información es de acceso gratuito. El que sea de acceso gratuito, ahora mismo lo que está favoreciendo en las consultas y por lo tanto se favorece la presión social sobre los morosos. Y esto provoca unos ratios de recobro muchísimo más altos de los que pueden tener cualquier tipo de empresa de recobro tradicional que no gestiona un fichero propio. Entonces, al final, la filosofía es: vamos a abrir la información, vamos a hacerla accesible a todo el mundo, que todo el mundo sepa quién debe dinero en España, para que haya mayor transparencia y haya unos criterios a la hora de asumir riesgos en las operaciones financieras y empresariales mucho menores o mucho más medidos, ¿no? Y esa es la filosofía de ICIRED y eso es lo que está provocando que nuestro fichero esté revolucionando el mercado de los impagos, porque efectivamente se está haciendo muchísimo recobro y se está facilitando una información muy interesante desde el punto de vista económico y financiero.
Yo ahora os voy a dar paso a Luigi Nazzaro, que os va a explicar un poco los flujos de ICIRRED, los procesos de ICIRRED y cómo se visualiza la información de los impagos. Quiero especificaros antes de darle paso a Luigi que en ningún caso los datos de los acreedores salen reflejados en el fichero. Es decir, la información que facilitamos es solamente información sobre el moroso, la tipología de la deuda y el importe adeudado, ¿vale? Y ese compartir información, y cientos de empresas, miles de empresas compartiendo información, también los abogados compartiendo información, está favoreciendo las acciones de reclamación conjunta, está favoreciendo la interposición de demandas de concursos de acreedores, que sabíais que, por ejemplo, establece la ley que para poder realizar un concurso de acreedores tenga que existir más de una deuda reconocida. Bueno, pues gracias a ICIRRED están contactando, se están haciendo acciones conjuntas de reclamación. Últimamente la más famosa que hay son las demandas colectivas contra Amazon, donde la gran mayoría de los acreedores que están reclamando contra Amazon se han conocido a través de ICIRRED y se han puesto en contacto a través de ICIRRED para interponer acciones judiciales conjuntas. Ese es el potencial de la información compartida, ¿vale? Y os doy paso a Luigi, quedando a la espera de que luego pueda resolver cualquier tipo de duda o cuestión que tengáis sobre la plataforma y el proyecto. Muchísimas gracias por todo. Perfecto, gracias Enrique. Como podéis ver en esta slide, y como comentaba Enrique antes, nosotros hemos creado un fichero de morosidad universal, en el que desde las grandes empresas, pasando por la pyme, el autónomo, el particular, todo el mundo puede acceder a nuestro fichero para reclamar e incluir una deuda y consultarla, ¿vale? En el momento en que nuestro cliente tiene un impago, obviamente tiene como objetivo recuperarlo cuanto antes, nos encomienda a nosotros la gestión de la deuda y nosotros antes de incluirlo en el fichero enviamos una serie de solicitudes intentando de forma amistosa solucionar el asunto, ¿vale? Es decir, que el deudor pague la deuda. Solo si el deudor no paga, incluimos esta información en nuestro fichero de morosidad y, como comentaba Enrique antes, si la deuda es de persona jurídica, Informa se encarga de distribuirla a sus clientes, que son el 60% de las empresas, a las entidades bancarias, que son el 95% clientes de Informa, mientras que cuando la deuda es de un particular, es Experian la que la traslada a las oficinas bancarias de España y a sus grandes clientes, ¿vale? En la diapositiva siguiente os voy a enseñar un ejemplo de una empresa real que ha sido incluida en el fichero de morosidad de ICIRRED para que veáis cómo aparece en Informa, ya que las empresas que están presentes en este webinar, la mayoría son clientes de Informa y conocéis los informes, ¿vale? La primera gran diferencia, María, si le da la siguiente, por favor. La primera gran diferencia es que nosotros ahora mismo esta información la estamos dando en abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el mundo, clicando en el sí, puede saber qué tipología de deuda está incluida en el fichero de morosidad de ICIRRED. ¿Por qué el fichero ICIRRED está en abierto? Porque nuestro objetivo es que cuanta más empresas, más proveedores, más bancos puedan acceder a esta información, mayor el efecto recobro. Así que a partir de ahora os animo, cuando veis un sí, a clicar en esta información, porque os podemos dar información muy valiosa que complementa la que está proporcionando Informa. Clicando en el sí, María, si le da la siguiente, por favor, vamos a enseñar la siguiente información. Como decía Enrique antes, nunca ponemos quién es la persona, la empresa que está reclamando la deuda, pero sí cuál es la letra del SENAE para saber de dónde proviene la deuda. Los otros datos que mostramos son el origen de la deuda, cuál es el importe reclamado, cuál es el importe pendiente, cuándo ha sido publicado en el fichero de morosidad y si ha habido algún cambio, por ejemplo un pago parcial, también lo reflejamos. Y por último, podéis saber si la deuda está o no reclamada desde el punto de vista judicial. Yendo a la diapositiva siguiente, aquí os enseñamos otro valor muy importante, es el siguiente, que es Informa no se utiliza como variable en su scoring, ¿vale? En este caso real, por ejemplo, esta empresa en octubre del 2019
tenía una nota 7, es decir, en el rating de Informa que va de 1 a 20 estaba en una situación de riesgo medio-alto. Como se incluyó en ICIRED, la nota bajó a 4, por lo tanto ya entró en una situación de riesgo alto, saltaron las alertas a los proveedores, a los bancos, por lo tanto esta empresa, encontrándose en una situación de bloqueo financiero y empresarial con los proveedores, se puso en contacto con nosotros y ingresó el dinero en la cuenta del acreedor. Inmediatamente, obviamente, cuando se realiza un pago, como nosotros queremos que la información esté lo más actualizada posible, inmediatamente se dio de baja el expediente en ICIRE y desapareció de Informa y de sus informes, ¿vale? Ahora os voy a comentar también cuáles son nuestros servicios. María, si le das a la siguiente, por favor. Y a otra más. Aquí os cuento el servicio de reclamación de deuda. Como os comentaba antes, en el momento en que empezamos la gestión de la deuda, no incluimos directamente al deudor en el fichero. Lo que intentamos es que el deudor pague la deuda o que por lo menos haya un acuerdo de pago entre las partes, ¿vale? Por lo tanto, la primera acción es enviar con un tono amigable, porque nuestra acción de recobro va de menos a más, un mail y un SMS indicándole al deudor que si no paga en el plazo de 2 días empezará el proceso de reclamación que acaba con la inclusión en el fichero de morosidad. Si el deudor no paga o tampoco propone un acuerdo de pago satisfactorio para nuestros clientes, ya le enviamos un requerimiento formal de pago por carta en el que se da un ultimátum de 5 días, diciéndole al deudor que si no paga en este plazo será incluido en ICIRE. Si el deudor no paga, lo incluimos en nuestro fichero de morosidad, le enviamos por carta otra notificación, que es uno de los requisitos que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, comunicándole al deudor que si no paga en 30 días, esta información será pública. Transcurrido este plazo, ocurre lo que os hemos enseñado antes. Si la deuda de persona jurídica aparece en Informa, salta las alertas a los bancos, salta las alertas a todas las empresas que los tengan en vigilancia, y si la deuda es de un particular, es Expedian que se encarga de difundir y de afectar al rating de los consultados. Otro dato muy importante es que en el momento en que se empieza la gestión de una deuda que acaba con la inclusión en nuestro fichero de morosidad, nosotros incluimos esta deuda, es decir, esta deuda se queda reflejada en el fichero 5 años si la deuda de una persona física y 10 años si la deuda de una persona jurídica. Este plazo se cuenta a partir desde el vencimiento de la factura. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos reclamando una deuda del 2018 de una persona jurídica, se quedará incluida en el fichero de morosidad si el deudor no paga hasta el 2028. Pero esto qué quiere decir también, que nosotros como herramienta de recobro no solo podemos encargarnos de gestionar la deuda recurrente del 2020, por ejemplo, sino también toda esta deuda que nuestros clientes y que vosotros tenéis, entre comillas, en el cajón, a partir del 2011, deuda de persona jurídica, y a partir del 2016, deuda de particulares, para intentar recuperarla y que esta información pueda ayudar a otras empresas a evitar un impago. Durante todo el proceso, nuestro equipo de atención al deudor está totalmente enfocado en recobro. Si recibimos, por ejemplo, una propuesta de quita, la trasladamos al cliente, el cliente puede aceptarla o menos. Si no llega una propuesta de pago a plazo, la trasladamos al cliente y si el cliente acepta, suspendemos la reclamación en el fichero hasta que se cumpla el pago. Es decir, somos un fichero totalmente flexible que tiene como primer objetivo ayudar a las empresas a recuperar la deuda. Además de esto, María, si da la siguiente diapositiva, por favor. Como os comentaba también Enrique antes, todos los clientes de Informa ahora mismo a través de la ficha de empresa pueden consultar si un deudor está incluido en nuestro fichero de morosidad, por lo que está relacionado con deuda de persona jurídica. Pero si queréis acceder a la deuda de particulares, también podemos dar acceso a nuestra plataforma para que podáis consultar
el NIF de un potencial cliente, por ejemplo, y saber si está o no incluido en nuestro fichero de morosidad. María, la siguiente, por favor. Además, a los clientes que contratan nuestro servicio le damos la posibilidad de incluir un sello en sus facturas que tiene una mera función disuasoria, es decir, decirle al cliente que si no cumple los plazos establecidos de pago, será incluido en nuestro fichero de morosidad. Y luego, para concluir, quiero poner en evidencia en la siguiente diapositiva la gran ventaja que representa EasyRe para nuestros clientes. Ten en cuenta que, entendiendo, viendo un poquito el listado de las empresas que están hoy en el webinar, donde hay grandes empresas, que cada empresa tiene su departamento interno de recobro, su asesoría jurídica interna. Nosotros tenéis que vernos como una herramienta que complementa la acción interna de recobro. Nuestro objetivo es ayudar, complementar, agilizar el recobro y hacer posible que mejore el porcentaje de recobro de la empresa. Además, para que nuestros clientes estén al día de toda la gestión que se está realizando, nosotros le damos acceso a nuestra plataforma a través de la cual podrá saber el estado de cada reclamación. Además, cada mes enviamos a nuestros clientes un informe sobre la gestión realizada, sobre las deudas que se han recuperado y que para que todo el intercambio de datos esté lo más actualizado posible, a través de esta plataforma el cliente con un clic puede comunicarnos un pago parcial para que nosotros podamos rectificar el importe y puede comunicarnos un acuerdo de pago a plazo para suspender la gestión. Todo esto evita que transcurra muchas horas o días intercambiando mail y que por lo tanto la información en nuestro fichero de morosidad esté lo más actualizado posible, ¿vale? Ahora mismo, para todos los clientes del webinar, lo que le vamos a proponer es la posibilidad de probar nuestra plataforma. Nos encantaría conocer las necesidades de nuestros clientes y sobre estas necesidades contemplar una prueba piloto, que normalmente lo que solemos hacer con los clientes es una prueba en la que se gestiona y se incluye en el fichero diferentes segmentos de deudas. Deuda temprana, deuda más antigua, con importes diferentes, con tipología de deudores persona jurídica, física, autónomos, para que podáis ver para que podáis, en primer lugar, conocer el servicio. Segundo, ver la efectividad del servicio y cómo se complementa al proceso de recobro que ya tenéis implementados. Os doy las gracias y ahora mismo vamos a contestar, Enrique y yo, todas las preguntas que tengáis. Muchas gracias. María, no sé si vamos a leer nosotros las preguntas. Pues sí, Matilde, ¿puedes mirar a ver si hay preguntas en el chat, por favor? Sí, pues tenemos, durante la intervención de Quique, han estado preguntando que si EasyRed es solo para España. Pues inicialmente tenemos solamente para deuda producida en España. Es decir, ahora ya lo que sí estamos haciendo es empezar a hacer integraciones para reclamaciones de deudores internacionales. Es decir, oye, soy una empresa española y a mí me ha dejado de ver una empresa francesa, me ha dejado de ver una empresa italiana, me ha dejado de ver una empresa de Marruecos. Estamos trabajando con las traducciones, estamos trabajando con la solución a las notificaciones para la inclusión de las deudas, pero cualquier tipo de usuario, de cliente que tenga deuda internacional nos puede hacer una consulta porque estamos buscando soluciones técnicas para la reclamación de deudas internacionales y están funcionando bastante bien. Es decir, que muchas veces con la mera reclamación inicial de la carta, como llamamos, carta inicial de reclamación, la carta famosa del miedo, están funcionando y se están solucionando muchos impagos. Así que cualquier tipo de usuario, de cliente que tenga deuda internacional nos puede hacer una consulta directa y específica, porque lo que estamos haciendo es tratar cada cliente y adaptándonos a sus necesidades y buscando soluciones conjuntas para esas reclamaciones.
Igualmente, el planteamiento genérico que tenemos es poder hacer un traje a medida para cada tipo de empresa. Es decir, hay empresas que tienen 25.000 impagos y hay empresas que tienen 50 impagos. Nosotros lo que queremos es contactar con estas empresas, hablar con ellos, sentarnos, analizar qué tipología de deuda tienen, si es deuda temprana, es deuda tardía, es deuda histórica, importes adeudados, para buscar soluciones específicas a medida para ellos. Y ese es el planteamiento que tenemos. Sí, voy contestando un poquito las preguntas. Carlos, por ejemplo, Carlos López nos pregunta cómo podemos aportar la información. Carlos, aquí depende todo del volumen de deuda. Si estamos hablando de pocos impagos, 5, 10, 15 impagos, nosotros os damos acceso a nuestra plataforma a través de la cual podéis subir todos los datos del deudor, de la deuda, adjuntar el contrato de las facturas impagadas y nosotros nos encargamos del proceso de reclamación e inclusión que os hemos contado antes. Si el volumen de deuda es muy alto, hablando de centenares de expedientes, el intercambio de datos obviamente se hace a través de intercambio de ficheros, ¿vale? Se puede hacer una integración API, un SFTP, y en este fichero lo que pedimos obviamente son los datos de la deuda y del deudor. No pedimos la documentación inicialmente, os la pediremos solo si el deudor la solicita, ¿vale? Respecto a la otra pregunta de Alberto sobre las comunidades de propietarios, os comento, nosotros hemos cerrado una alianza con los administradores de finca de Andalucía y estamos trabajando para ampliar la alianza a nivel nacional. Y sí que en nuestro fichero tenemos deuda de inquilinos morosos, ¿vale? La siguiente pregunta de Oscar. Sí, Oscar, podemos gestionar tanto deuda de persona física como de persona jurídica. Y respecto a la compatibilidad con seguro de crédito y caución, ten en cuenta que la compañía de seguro no cubre la totalidad de las operaciones. Por lo tanto, cuando el seguro no cubre las operaciones, ICIRE, obviamente, es una herramienta que os puede ayudar en la gestión de los impagos, y también como acción previa antes de la comunicación del siniestro. Ten en cuenta que nuestra acción de recobro dura más o menos unos 45 días desde que empezamos la reclamación hasta que se incluye en el fichero. Por lo tanto, si conseguimos recuperar la deuda, evitáis comunicar el siniestro que conlleva una subida de la póliza y una interrupción de la relación comercial con el cliente. La mayoría de nuestros clientes, grandes empresas, tienen compañía de seguro y nos complementamos bien con ese sistema también. Sí. La pregunta Félix Urbiola sobre si puedes incluir una sentencia en ICIRE, la puedes incluir indistintamente en ICIRE, y si lo que ya tienes es una sentencia firme y eres el abogado tuyo, o si tú eres abogado o el abogado que te haya representado ese procedimiento, la puedes subir al registro de impagados judiciales. Como podréis imaginaros, no afecta al scoring igual una sentencia firme que una reclamación de una deuda en fase inicial. Es decir, muchas veces me preguntan, oye, ¿qué diferencia hay entre ICIRE y el registro de impagados judiciales? Es esa la diferencia. El registro de impagados judiciales recoge resoluciones judiciales que ya han sido juzgadas. Ya hay una resolución firme condenando al pago. En ICIRE se recogen reclamaciones que están también en fase prejudicial o iniciales, es decir, y no afectan al scoring, al rating, no afecta igual una sentencia firme que una reclamación judicial, ¿vale? Así que sí se puede incluir, y si ya la tienes, te recomiendo que la incluyas en el RIG, porque tiene todavía muchísima más eficacia a la hora de afectar el scoring y el rating. Y además los ficheros están conectados y se distribuyen igual, ¿vale? Mira, respecto a la pregunta de si el requerimiento formal, cómo se envía el requerimiento formal, te comentamos. Nosotros tenemos diferentes modalidades de envío. Podemos enviarla por carta certificada, por burofax, por requerimiento notarial, y la gran ventaja del requerimiento notarial, y además de ejercer una presión mayor, porque el mismo notario, el que emite el requerimiento y lo envía al deudor, permite recuperar el IVA de las facturas incobrables, según la ley del IVA, o a través de carta ordinaria certificada por CTI, que es el método que utilizamos cuando estamos hablando de grandes volúmenes de deuda, ¿vale? Así que, dependiendo de la tipología de deuda, del importe medio y del volumen,
aconsejamos utilizar una modalidad de envío de carta o otra. La pregunta del concurso de acreedores, es decir, en el momento que tú tengas una deuda líquida vencida y exigible, la puedes subir al fichero ICIRREI. Si lo que tienes ya una sentencia firme, la puedes subir al registro de impagados judiciales. En el momento en el que se declare el concurso de acreedores, si el deudor nos comunica el inicio del concurso, esa deuda no desaparece. Si esa deuda existe, está en concurso y tendrá que ser liquidada conforme a lo que establezca el administrador concursal. Nosotros normalmente, es decir, en la plataforma, lo que hacemos es dejar la deuda informando en los ficheros. Si el administrador concursal lo requiere la suspensión cautelar de la incidencia por estar en vía concursal, se la podríamos admitir sin problema alguno, pero en principio no hay ningún tipo de problemática porque acabe el deudor entrando en un concurso de acreedores y que tú lo hayas incluido en el fichero. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, la idea al final es que conocierais el proyecto, que conocierais la iniciativa y que, bueno, si tenéis cualquier tipo de duda más particular, más específica de vuestra empresa, podáis pasar a contactar directamente con nosotros o con Informa y vamos a intentar solucionarla y buscar la mejor solución a vuestro problema, ¿vale? Teniendo en cuenta también, quería añadir, Enrique, que teniendo en cuenta también que la solución, la propuesta mejor, ¿no? Para que conozcáis nuestro servicio es llevar a cabo esta prueba piloto. En esta prueba piloto empezáis a conocer ICIRREI, cómo podemos ayudar y a partir de ahí empezar a trabajar juntos. Así que estamos a vuestra disposición para cualquier duda, para concertar una videollamada con vosotros, con vuestro departamento de recobro, con el objetivo de ayudaros teniendo en cuenta que lo que va a ocurrir en el 2021, por lo menos las previsiones relacionadas con la morosidad, son bastante negativas. Así que disponer de una herramienta de prevención de impagos y de recobro, como ICIRREI, os puede ayudar a luchar contra la morosidad, ¿vale? Bueno, yo por despedir la charla, al final el proyecto es hacer una lucha contra la morosidad involucrando al mayor número posible de empresas y de trabajadores autónomos, de acreedores posible. Al final, la solución a los impagos es la transparencia en el sistema financiero y os puedo garantizar que los ratios de recobro que se están obteniendo gracias a esta transparencia y gracias a esta denuncia a través de la plataforma de los impagos que se sufren es muy relevante. Y además tiene una cuestión muy significativa, es que cuanto más somos los acreedores que reclamamos, mayor efecto de recobro tiene aún la plataforma, porque más presión social se hace sobre el moroso. Así que al final la solución es esta. Así que muchísimas gracias por todo y si no tenéis más preguntas, pues yo creo que damos por finalizada la charla y esperamos recibir vuestras consultas y contactar con vosotros para poder hacer algo mucho más detallado, específico para vuestras empresas. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias.